La mansión del poderoso Ricardo se había transformado en un festín de lujo y ostentación. Cientos de invitados con copas de champán y vestidos de alta costura se movían entre las luces de las arañas de cristal, celebrando el último éxito de su imperio. En medio de ese torbellino de riqueza, Clara, la joven empleada doméstica, se sentía como una sombra. Su uniforme sencillo era un contraste silencioso con el brillo de la fiesta. Llevaba bandejas de un lado a otro, limpiaba copas olvidadas y se mantenía en las esquinas, casi invisible, acostumbrada a ser un fondo en la vida de los ricos. Era su trabajo, y lo hacía con la discreción que le habían enseñado. Pero esa noche, algo era diferente. A través de la multitud, sintió una mirada. No era la de un invitado o un colega, sino la de Ricardo, su jefe, un hombre de negocios, implacable, conocido por su seriedad y su aire enigmático. Él la observó por un instante, un vistazo fugaz que, para Clara, se sintió como un relámpago. No había nada en sus ojos, pero la intensidad de su presencia la hizo dudar de si él la había visto como una empleada o como algo más. Fue un momento de pura electricidad, un presagio de que la noche no terminaría como las otras. Cuando el último invitado se fue, el silencio descendió sobre la mansión como una gruesa manta. El eco de la música y las risas se disipó, dejando a Clara y a los otros empleados con la tarea de la limpieza. El cansancio la invadió, pero una extraña energía la mantenía alerta. Mientras recogía las últimas copas de la biblioteca, el aire se volvió pesado. Ricardo estaba allí, de pie junto a la ventana, la silueta imponente contra la luz de la luna. No dijo nada, y ella tampoco. Solo se miraron. El silencio no era incómodo, sino denso, cargado de la tensión de lo que no se dice. En un gesto inesperado, él se acercó a ella. Su cercanía llenó el espacio. El aire olía a libros viejos y a la colonia costosa de él. Clara sintió el calor de su cuerpo. La línea entre empleado y jefe se disolvió en un instante, en un arrebato de soledad y pasión, de un deseo que ambos habían reprimido sin saber. Se entregaron el uno al otro. Fue una noche de locura, un error maravilloso que los unió por unos momentos. Pero la mañana llegaría, y con ella, la cruda realidad de lo que habían hecho. Un secreto oscuro se había formado, y sus consecuencias, meses después, cambiarían la vida de Clara para siempre. La mañana siguiente llegó con la frialdad de una losa de mármol. Clara despertó en su pequeña habitación, la realidad golpeándola como una bofetada helada. La cama, antes un refugio, ahora era el testigo silencioso de su error. La mansión, que siempre había sido un lugar de trabajo, se había convertido en una prisión llena de fantasmas. Cada rincón, cada pasillo que había recorrido miles de veces, le recordaba la noche que lo cambió todo. El remordimiento se instaló en su estómago, una náusea emocional que la acompañaría desde ese momento. Decidida a enterrar el secreto, se puso su uniforme y se sumergió en sus tareas. El sonido de los platos apilándose y el aroma de los productos de limpieza eran los únicos anclajes a la normalidad. Se movía con la cabeza baja, evitando el contacto visual, como si la culpabilidad fuera un aura visible a los ojos de todos. Su mayor temor era encontrarse con él, con Ricardo. ¿La miraría con desprecio? O peor aún, con una indiferencia que la destruiría por completo. El encuentro inevitable ocurrió en el gran salón. Él, impecable en su traje de negocios, la miró sin un rastro de emoción. Su saludo fue cortés, pero glacial. No había rastro del hombre que había compartido un momento de vulnerabilidad con ella. Su frialdad profesional era un golpe más duro que cualquier reproche. Para Ricardo, esa noche no había existido. Era un fantasma, una noche para ser olvidada. Para Clara, era una herida abierta. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse, una que solo ella podía sentir. El secreto se convirtió en su sombra, lo llevaba a cuestas cada minuto del día, un fardo pesado que la agotaba. La mansión, antes un simple lugar de trabajo, ahora era un laberinto de recuerdos y miradas furtivas. Clara intentó convencerse de que todo era un sueño, que si lo ignoraba, desaparecería, pero un pensamiento no dejaba de molestarla,
el cuerpo nunca olvida. Una sensación de cambio, sutil al principio, comenzaba a manifestarse en su interior. La promesa de una vida normal se estaba desvaneciendo, y una nueva verdad, una mucho más peligrosa, estaba a punto de revelarse. El tiempo, implacable, se deslizó entre los muros de la mansión. Los meses pasaron, y con ellos, la tensión inicial entre Clara y Ricardo se transformó en una rutina de fría indiferencia. Ricardo continuó con su vida de negocios, y Clara con la suya de trabajo, siempre en la sombra. Habían logrado construir una barrera de silencio y distancia tan sólida que, a ojos de cualquiera, el pasado era solo un fantasma, pero en la intimidad de su propio cuerpo, Clara sentía que la mentira no podía sostenerse por mucho tiempo. Los primeros signos fueron sutiles, casi imperceptibles, una fatiga que no se iba, por más que durmiera, náuseas que la asaltaban sin previo aviso, especialmente en las mañanas, cuando el olor a café y pan recién horneado se colaba en la cocina. Clara intentó ignorarlos, atribuyéndolos al estrés del trabajo y al peso de su secreto, pero los síntomas se hicieron más insistentes, más difíciles de ocultar. Su cuerpo, que antes era una herramienta dócil para su trabajo, se había convertido en un campo de batalla. El miedo comenzó a mezclarse con la confusión. Se miraba al espejo buscando una respuesta, pero solo encontraba un rostro pálido, con ojeras profundas, una voz interior, un susurro que no podía callar. Le decía que algo no andaba bien, que lo que estaba sucediendo iba más allá de un simple malestar. Clara revisaba su calendario una y otra vez, su corazón latiendo con una velocidad incontrolable. La lógica le decía que era imposible, que esa noche había sido solo un error, pero su intuición gritaba una verdad mucho más aterradora. El miedo se convirtió en una certeza silenciosa, una que la paralizó. La vida que había construido, su modesto pero seguro futuro, se estaba derrumbando bajo sus pies. Una mañana, la náusea fue tan intensa que no pudo negarla más. Una ola de calor la recorrió, seguida de un escalofrío. En ese instante, supo que su vida estaba a punto de dar un giro radical, uno que no solo la afectaría a ella, sino que arrastraría a un hombre poderoso, a su secreto y a todas las mentiras que los rodeaban. El miedo se convirtió en una certeza, fría en el momento en que Clara entró en la clínica. A una hora de la mansión de Ricardo, buscó un lugar anónimo, lejos de cualquier mirada indiscreta. Sus manos temblaban mientras llenaba el formulario. El corazón le latía con una velocidad insana, una parte de ella aún aferrada a la esperanza de que los síntomas fueran solo una coincidencia, un error de su cuerpo. Esperó en la sala, rodeada de rostros desconocidos, cada minuto una eternidad, que la acercaba a la verdad que tanto temía. El doctor la llamó. Sus palabras, calmadas y profesionales, cayeron sobre ella como una sentencia. «Felicidades, señorita, está embarazada». La frase, tan simple para él, resonó en el interior de Clara como una campana de tragedia. Las paredes de la sala parecieron estrecharse. El mundo, que hasta ese momento se había mantenido en su lugar, se inclinó bruscamente. Clara se sintió mareada, no por el embarazo, sino por el peso de la noticia. Sus peores temores se habían confirmado. El error de una noche ahora era una vida. Salió a la calle, el sol le pareció demasiado brillante y el ruido de la ciudad demasiado fuerte. En sus manos, un sobre con los resultados era más pesado que el mundo entero. No podía ser. El padre era Ricardo, el hombre más poderoso de la ciudad, el mismo que la había mirado con fría indiferencia en la mansión. Él tenía una vida perfecta, una reputación impecable, un imperio que proteger, y ella, una simple empleada, ahora, era la portadora de un secreto que podía destruirlo todo. El shock inicial se transformó en una abrumadora sensación de soledad. ¿Qué haría? ¿Cómo le diría? La idea de enfrentar a Ricardo, de ver su reacción, la aterrorizaba. Sabía que él no dudaría en proteger su mundo, sin importar el costo para ella o para la vida que crecía en su vientre. Pero mientras la pena y el miedo la consumían, una nueva sensación empezó a florecer en su interior, una tenaz resolución. No podía huir para siempre. Tarde o temprano,
la verdad tendría que salir a la luz. Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero primero, tendría que enfrentar a un hombre que lo tenía todo que perder. Clara pasó los siguientes días en un estado de nerviosismo silencioso. Cada paso en la mansión la acercaba más al momento inevitable. Finalmente, tomó la decisión. Subió la gran escalera de mármol, su uniforme de trabajo una armadura que la hacía sentir más pequeña, pero también más fuerte. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras se acercaba a la puerta de la oficina de Ricardo, el santuario donde se tomaban todas las decisiones importantes. Tocó la puerta y, con una voz temblorosa, anunció su presencia. Cuando entró, Ricardo estaba de pie junto a su escritorio, un hombre que personificaba el poder y el control. Con una voz que no reconoció como suya, Clara le dijo la verdad. La confesión fue rápida, casi susurrada, pero las palabras resonaron en la inmensa oficina como si fueran un grito. Ricardo, estoy embarazada, el bebé es tuyo. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier sonido. Ricardo, que nunca perdía la compostura, se quedó inmóvil, la incredulidad petrificada en su rostro. Su mente, acostumbrada a resolver problemas financieros, no podía procesar este. La sorpresa inicial se transformó en una furia helada. Sus ojos, antes inexpresivos, se encendieron. No había un rastro de preocupación por la vida que venía, solo por la amenaza a su imperio. ¿Cómo te atreves?, le espetó, su voz baja y peligrosa. ¿Crees que puedes arruinar mi vida y mi reputación con una mentira así? Sus palabras eran cuchillos que apuñalaban la ya frágil esperanza de Clara. Él la acusó de tratar de aprovecharse de él, de buscar dinero, de ser una simple empleada buscando un atajo a la riqueza. Clara, a pesar del miedo, se mantuvo firme. No es una mentira, dijo, su voz ahora más fuerte. Es la verdad. El enfrentamiento era un choque de mundos. Ella, la doméstica, de pie frente al magnate, ambos ahora unidos por una verdad que ninguno quería. Ricardo, viéndose acorralado, respiró hondo, y su semblante cambió. De la furia, pasó a una frialdad calculada, una que era más aterradora que la ira. Se acercó a su escritorio, sacó una chequera y la miró con ojos vacíos. Clara supo en ese instante que la respuesta que esperaba, una de humanidad o arrepentimiento, jamás llegaría. La única solución de Ricardo sería una de negocios. La furia de Ricardo se desvaneció, reemplazada por la fría lógica de un hombre de negocios. Se sentó en su silla de cuero, y la mirada que le dirigió a Clara era la misma que usaría para cerrar un trato multimillonario. Mira, Clara, dijo, su voz calmada y sin rastro de la ira de antes. Lo que pasó fue un error. Para ambos, podemos resolver esto de una manera civilizada y discreta. Sacó su chequera, el sonido del papel y el bolígrafo era un eco cruel en el inmenso silencio de la oficina. Ofreció una suma que superaba lo que ella ganaría en 10 vidas. El dinero para que se fuera, para que desapareciera y nunca más volviera a mencionarle a él o al bebé. Clara lo miró con el alma hecha pedazos. No era el dinero lo que la ofendía, sino la frialdad de su oferta. Él no veía a su hijo, veía un problema, una mancha en su currículum, una amenaza a su reputación intachable. El dolor de esa traición fue más profundo que el miedo. Él no la estaba ayudando, la estaba comprando, como si ella fuera un activo que podía adquirir para ocultar su error. La última pizca de esperanza que Clara había tenido de que él reaccionaría con alguna humanidad se desvaneció en el aire. Con una fuerza que no sabía que poseía, Clara se enderezó y negó con la cabeza. No, dijo, su voz firme y resonante, no voy a tomar su dinero. Ricardo la miró como si estuviera loca. ¿No lo entiendes? Este es el único camino. Tu vida y la mía están en peligro. Clara apretó los puños. Mi hijo no es un problema, él es mi hijo, y mi dignidad vale más que todo su dinero. Se dio la vuelta, con lágrimas de furia y dolor rodando por sus mejillas. No iba a permitir que él la tratara como una mercancía. La furia regresó al rostro de Ricardo, pero esta vez era más peligrosa. Si rechazas mi oferta, te arrepentirás, la amenazó, su voz llena de veneno.
no tienes idea de la clase de poder que tengo. Puedes desaparecer por tu cuenta o yo puedo hacerte desaparecer. Clara no respondió. Su corazón latía con miedo, pero su mente estaba clara. Era él contra ella, el poderoso contra la humilde. Ella no tenía dinero ni poder, pero tenía una verdad que él no podía borrar. Clara tomó la decisión final en ese momento. Se iría por su cuenta y protegería a su hijo. No importaba el costo. El rechazo a la oferta de Ricardo fue el punto de no retorno. Sin decir una palabra, Clara regresó a la mansión, subió a su habitación y en silencio empacó sus pocas pertenencias. Dejó el uniforme de trabajo doblado sobre la cama, como una declaración silenciosa de su renuncia. No hubo despedidas ni explicaciones. Salió por la puerta de servicio, el lugar por donde siempre había entrado y salido, y la dejó atrás. La mansión, que una vez fue el símbolo de una vida mejor, se sentía ahora como una prisión que finalmente había escapado. Tomó el primer autobús que salía de la ciudad, sin un destino claro. Viajó durante horas, viendo cómo los rascacielos se convertían en campos verdes y pequeñas colinas. Se detuvo en un pueblo modesto y tranquilo, lo suficientemente lejos como para ser invisible para cualquiera del mundo de Ricardo. Era un lugar sin lujos ni grandes pretensiones, un refugio perfecto. Encontró un trabajo simple en una panadería y alquiló una pequeña habitación. Su vida, que una vez había estado al servicio del lujo, se redujo a lo esencial. Los meses pasaron en un ritmo lento, marcado por el sonido de las campanas de la iglesia y el olor a pan recién horneado. Clara, ahora lejos de los susurros de la alta sociedad y el miedo constante, encontró una paz que no sabía que necesitaba. Trabajaba duro, ahorraba cada centavo y, lo más importante, se concentraba en la vida que crecía en su vientre. No había arrepentimiento, solo un amor que aumentaba con cada latido que sentía. El bebé era su razón de vivir, su motor. En las noches, hablaba con su vientre, le contaba sobre la vida que construirían juntos, lejos del poder y las mentiras. Le prometía un futuro lleno de amor y honestidad, todo lo que el padre biológico había negado. Ricardo, el nombre que una vez le causó tanto dolor, se convirtió en una silueta lejana en su memoria. Creía que lo había dejado todo atrás. Se sentía fuerte y libre. Lo que no sabía, sin embargo, era que el destino tiene sus propios planes. Clara había huido, pero el pasado nunca se olvida. 5 años habían pasado, un mundo de distancia entre la mansión de mármol y la vida que Clara había construido para ella y su hijo, a quien había llamado Leo. Se habían mudado de nuevo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, y Clara se sentía segura. Había crecido, se había vuelto una mujer fuerte, y su pasado con Ricardo era un capítulo cerrado que no le causaba dolor, solo una extraña y lejana memoria. Leo era la luz de su vida, un niño vivaz con una sonrisa radiante y una curiosidad insaciable. Una tarde de domingo, el parque estaba lleno de niños riendo y el sol brillando. Clara, sentada en un banco, veía a Leo jugar en los columpios, ajeno al mundo de secretos que había marcado su origen. En medio de la tranquilidad, una figura se materializó cerca de la fuente. Clara no tuvo que pensarlo 2 veces, era Ricardo. Había envejecido un poco, con algunas canas más en su cabello, pero su postura imponente y su mirada penetrante seguían siendo las mismas. El aire se le escapó de los pulmones. Se encogió, esperando que él no la viera. Ricardo, sin embargo, estaba hablando por teléfono, caminando lentamente, y sus ojos pasaron por el banco donde ella estaba. Se detuvo en seco. Al principio, su mirada fue solo de reconocimiento fugaz, como si viera a una cara familiar de un pasado lejano. Pero luego, sus ojos se movieron, de Clara a Leo, que en ese momento corría hacia ella. El rostro de Ricardo palideció. Se quedó inmóvil, como una estatua. No era solo la semejanza, eran los ojos del niño, el mismo tono de marrón, el mismo destello de inteligencia. Eran sus ojos. El impacto fue brutal para ambos. Clara vio la realización en los ojos de Ricardo, la verdad cruda golpeándolo como un rayo. Él reconoció en su hijo lo que había negado. El mundo de Clara se detuvo.
El secreto que había guardado, el que había protegido con todo su ser, estaba ahora expuesto a la luz del sol en un parque público. El shock era tan profundo que no pudieron decir una palabra, solo se miraron, unidos por una verdad que ninguno de los dos podía negar. La historia que Clara pensó que había terminado hacía 5 años, acababa de empezar de nuevo. El encuentro en el parque dejó a Ricardo con una incertidumbre que lo consumía. No podía quitarse de la cabeza los ojos del niño, que eran un espejo de los suyos. Con la obsesión de un hombre acostumbrado a obtener lo que quiere, contrató a un detective privado, dándole solo 2 órdenes: investigar a Clara y a su hijo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de espera. Ricardo se sentía atrapado entre el miedo a la verdad y la necesidad de saber si ese niño era, de hecho, su carne y sangre. La respuesta llegó en un sobresellado. Con manos temblorosas, Ricardo abrió el informe, y cada palabra que leyó fue como un golpe. El detective había encontrado el registro de nacimiento, el historial médico de Clara y los detalles de su vida humilde. Lejos de la opulencia de la mansión, las pruebas de paternidad, discretamente obtenidas, confirmaron lo que ya sabía: el niño era su hijo. Una furia gélida se apoderó de él, mezclada con un sentimiento de amargo arrepentimiento. Se sintió traicionado, no por la mentira, sino por el tiempo que le habían robado. Ricardo fue a la casa de Clara, una vivienda modesta que contrastaba brutalmente con su opulencia. La encontró en el jardín, regando unas flores. Su presencia la paralizó. «No puedes esconderlo más», dijo, con una voz baja y peligrosa. «Sé la verdad. Sé que es mi hijo». Clara lo miró con los ojos de una madre que protege a su cachorro. «Lo supe siempre», respondió ella, su voz ahora llena de una fuerza inquebrantable. «Tú lo negaste, tú lo rechazaste». El enfrentamiento se volvió amargo. Él la acusó de haberlo ocultado, de negarle a su propio hijo. Clara se mantuvo firme, recordándole su rechazo inicial y el dinero que le había ofrecido. «Mi hijo no es un secreto, tú eres el secreto», le espetó, haciendo que él se enfureciera aún más. «Yo soy su madre. No tienes ningún derecho a venir aquí y reclamar lo que abandonaste hace 5 años». La discusión, sin saberlo, no fue privada. Los vecinos miraron desde sus ventanas, y el rumor, como la pólvora, comenzó a extenderse. El secreto que Clara había guardado celosamente, y que Ricardo había intentado enterrar, estaba a punto de explotar en un escándalo que destruiría a todos a su paso. El rumor, como una chispa en un barril de pólvora, se convirtió en una explosión mediática. La prensa, ávida de escándalos, destapó la paternidad secreta de Ricardo, y su mundo perfecto se desintegró en un torbellino de titulares y murmullos. Su esposa, humillada, lo abandonó. Sus socios, preocupados por la reputación de la empresa, se distanciaron. Ricardo, el hombre que lo controlaba todo, de repente se encontró solo, su imperio tambaleándose. Lo que él había valorado por encima de todo, el poder y la reputación, se había esfumado. Mientras su mundo se derrumbaba, el de Clara encontró un nuevo rumbo. La verdad, aunque dolorosa, la liberó. Ya no tenía que esconderse. Se mantuvo firme, no por un cheque o por venganza, sino por el bien de su hijo. Su lucha era por el reconocimiento legal del niño, por un apellido que le diera una identidad, por un futuro en el que no tuviera que vivir a la sombra del anonimato. Su voz, antes un susurro de empleada, se convirtió en una declaración poderosa, que resonó en los pasillos de la justicia. En el tribunal, el magnate, ahora un hombre arruinado, tuvo que ver a Clara, la misma mujer a la que le había ofrecido dinero para desaparecer, luchar por su hijo. Las pruebas eran irrefutables y el escándalo, devastador. Ricardo fue forzado a reconocer al niño legalmente, su última defensa derrumbada. La victoria de Clara no fue una celebración, sino una confirmación de su fuerza. Había ganado, no una fortuna, sino la dignidad que Ricardo había intentado comprar y luego destruir. El precio de la verdad fue alto. Ricardo quedó como un hombre solitario, un imperio sin heredero y una vida vacía. Clara, por otro lado, se convirtió en una mujer libre,
una madre que había protegido a su hijo a toda costa. La noche de amor prohibido había sido un catalizador. Destruyó el mundo de un hombre arrogante, pero construyó uno nuevo para una madre que, a través del amor y la lucha, encontró su verdadero poder. La historia terminó, no con un final feliz, sino con la justicia de un acto de amor puro, que demostró que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en dignidad y verdad.